Bueno, y aquí tenemos ejemplos de distintos controladores biológicos, ¿cierto? En este caso, control biológico de hongos. Tenemos el tricoderma, ¿ya? Está siendo muy utilizado, por eso aparece en negrilla, porque esas son las fotos que aparecen ahí. Ya el tricoderma está siendo muy utilizado, ¿cierto? Es un organismo muy beneficioso ya para la agroecología, porque permite controlar la población de un montón de hongos fitopatógenos eh, por exclusión, ¿cierto? O sea, aprovecha el sustrato antes que el otro. En el caso de la botritis, por ejemplo, es así. Eh, eh, o también directamente porque Tricoderma se puede alimentar de otros hongos, ¿cierto? Como es el caso de Fusarium. Y se está usando Tricoderma para el control también de la venturia. En, en post cosecha se está utilizando en general para un montón de cosas más. ¿Ya? Se habla de que Tricoderma también influye sobre la generación de ciertas hormonas, entonces proveería a la planta de ciertas ventajas desde ese punto de vista. Se vende comercialmente en un montón de formas, con montones de marcas, ¿cierto? Eh, y como les digo, está siendo muy utilizado, ¿cierto? Giocladium también es otro controlador biológico importante de otros hongos fitopatógenos. Y Ampelomyces también es eh, terrible, ¿cierto? Otro controlador de hongos e incluso de nemátodos en algunos casos, ¿cierto? Las bacterias, el Bacillus, ese ya lo venden en todos lados, ¿cierto? Nosotros estamos usando en la Estación Experimental Agroecológica, ¿cierto? Para el control de comedores de hojas como las lepidópteras, como la asidia, ¿cierto? Todos estos tortrícides, plagas de tortrícide, plagas de burrito que tuvimos también en el sur, o sea, eh, en la estación experimental en el campo del fondo. Tuvimos también chape del cerezo, también eh, lo estamos controlando con Bacillus en, en el formato de Bacillus thuringiensis, no, Bacillus subtilis, perdón. ¿Ya? Y se venden estos distintos Bacillus, como les digo, en mercados comerciales, hasta Bayer vende Bacillus. Ya no crean que el control biológico es exclusivo o no están participando de ello quienes venden venenos. Todo lo contrario, de hecho, hoy en día están dominando el mercado porque saben hacia dónde va la cosa, ¿cierto? El 2018, cuando la FAO hace un llamado a, a los sistemas más sustentables, eh, no invitó a la reunión, ¿cierto?, ejecutiva a los gremios de pequeños productores, ¿cierto?, a los gremios de trabajadores rurales, eh, ni a los pueblos que se alimentan, ¿cierto? La FAO, la reunión la tuvo con estos grandes conglomerados productores de alimentos y de agroinsumos, quienes claramente estuvieron de acuerdo, ¿cierto?, con la nueva agenda agroecológica porque son los que se están metiendo dentro del mercado, ¿cierto? Recuerden que estos capitales no tienen como objetivo dañar a la población con sus venenos, ¿cierto? Su objetivo es generar dinero. Y si los métodos sustentables empiezan a generar dinero, entonces ellos van a estar ahí. O sea, eso es una premisa. Y en ese sentido, es lo que está ocurriendo hoy en día. De hecho, tanto fue así, no lo digo yo porque sea una opinión mía, ya
salió una declaración pública, si alguien quiere lo puede anotar y buscar ahí para profundizar, una declaración pública de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología respecto justamente al llamado que hace la FAO hacia la agroecología. Y ellos denuncian justamente esto, ¿cierto? A ver, no llamaron a los agroecólogos, ¿cierto? No llamaron a los agricultores, ¿no? Los tipos se juntaron entre grandes lobistas y los, los intereses, ¿cierto? De grandes capitales que están involucrados en todo esto. Así que ellos también están vendiendo todas estas cosas, como les digo, van a encontrar tricoderma, bacillus, gigocladium, pseudomonas, van a encontrar todo eh, con estas marcas, ¿cierto? Syngenta, Bayer y ya las Saccharomyces directamente están la biotecnología transgénica desarrollando y avanzando en las nuevas cepas, ¿cierto? De Saccharomyces. ¿Ya? Imagínense el mercado de las Saccharomyces solo en el mundo cervecero. ¿Ya? Las Saccharomyces las utilizan para todo, ¿cierto? Para el tema de las masas madres, ¿cierto? Saccharomyces bien específicos. Saccharomyces es utilizado en muchos procesos eh, industriales y además también pueden ser utilizados como controladores biológicos. Pero el desarrollo de esto viene avanzando, como les digo, a paso gigante. Se está vendiendo cada vez más, ¿cierto? A nivel de tratamiento convencional suelen ser incluso mucho más efectivos. Ya muchos convencionales van y los compran no porque quieran hacer una agricultura más limpia, no porque esto funciona realmente, ¿cierto? El Bacillus, cuando salió al mercado, de un año para otro fue un producto estrella que ganó el premio a la innovación, de hecho, Nacillus. eh, Porque logró controlar el cáncer bacterial en tomates en toda la zona de la quinta región, que es donde más se produce tomate, tomate quillota. Ya, todos los tomates quillota, si es que alguien ha andado por esos invernaderos, se dará cuenta que es lo más convencional posible que hay, ¿cierto? Porque ahí aplican de todo, todo está fertirriego y control de plaga dentro de esos invernaderos y fuera también. Pero tenían ese problema, que ni siquiera los venenos se estaban logrando solucionar. Entonces aparece una mezcla de dos bacillus, Bacillus subtilis y otro bacillus específico que debe ser el secreto del productor, ¿cierto? Entonces sacaron el Nacillus como nombre comercial. Y esa cuestión transformó el tratamiento del cáncer bacterial en los tomates en Chile. ¿Ya? Fue lo más vendido, debe seguir siéndolo. O no, no sé, o sea, igual si se controla la enfermedad no debiera venderse mucho más, ¿cierto? Pero en ese entonces, cuando esto salió, fue como el 2008, 2009, eh, generó una revolución. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que al fin y al cabo son herramientas más, ¿cierto? Aquí lo que importa es la solución que uno le pueda dar al agricultor, ¿cierto? El agricultor, más que poder discutir estas cosas que nosotros discutimos, ¿cierto? Que tienen que ver con aspectos ecológicos, con aspectos eh, de desarrollo humano, eh, quedan a este nivel de análisis más crítico, ¿cierto? Pero cuando se va al campo a trabajar con el agricultor, ellos quieren soluciones, ¿cierto? Ellos quieren herramientas, ya no,
no les interesa un cambio de paradigma, ¿cierto? Pero en ese sentido tiene que ser bien práctico, ¿ya? Porque en general cuando uno habla de estas cosas no te pescan, ¿cierto? Yo le hablo de estas cosas porque ustedes saben de biología y saben de todo eso, ¿ya? De alguna forma nuestra escuela es bien abierta a entender las cosas desde ese punto de vista, ¿cierto? Podemos discutirla a ese nivel. Pero en el campo cuesta por ahí explicar un poco la diferencia, ¿cierto?, entre una herramienta y otra. ¿Ya? Pero es importante que al menos nosotros, ¿cierto?, quienes vamos a tomar la decisión y a aplicar estas herramientas prácticas, eh, sepamos qué hay detrás de todo ello, ¿sí? Para poder proveer a los agricultores de las mejores soluciones. O sea, entonces ese es el tema. Y si las soluciones pueden disminuir, ¿cierto?, la posibilidad de generar externalidades negativas, mucho mejor todavía. Es donde tenemos que avanzar. Entonces ahí tenemos distintos controladores biológicos. Ahí hay fotitos, ¿cierto?, de Geocladium, de Ampelomyces, ¿cierto? Ampelomyces que logra controlar huevos de nemátodos, ¿cierto? De una forma muy buena, ¿cierto? Eh, Geocladium que puede controlar otros hongos eh, fitopatógenos. Ahí tenemos fotos de Saccharomyces, estos hongos unicelulares, ¿cierto? Estas levaduras que se reproducen así por yemación. Es interesante. Las famosas pseudomonas. También las pseudomonas. El otro día estuve leyendo algo de un paper que tenían unas selecciones transgénicas de pseudomonas, ¿cierto? Unas pseudomonas súper sobrevivientes, ¿no? Complicado este tema, como les digo, es la caja de Pandora, ¿ya? A mí me gusta pensar en relaciones, ¿cierto?, de organismos con su entorno y cómo se logra eh, un equilibrio poblacional entre ellos, ¿cierto? O sea, las dinámicas de todos los ecosistemas. Pero cuando entramos a esto de obtener así como, por un lado, el super veneno, ¿cierto? Que pueda matar a todo, el DDT, que nos trajo puro problema, o la super bacteria, ¿cierto? Que nos pueda controlar todo el resto de enfermedades, también hay que tener cuidado. Eh, el estruendo de una luz se llama el capítulo del libro de Rachel Carson, La primavera silenciosa, que habla justamente de esta plasticidad de los microorganismos para presentar nuevas variantes, ¿ya? Y muchas veces eso se vuelve en contra nuestro. Así que eso también hay que tener cuidado. ¿Ya? Hay un montón de ejemplos respecto a superbacterias que hemos generado mediante la investigación o mediante la presión de selección a través de ciertos compuestos. Así que les repito, todas las herramientas hay que saber utilizarlas con mucho cuidado. Pueden generar, ustedes con un martillo, ¿cierto? Pueden construir una casa o pueden destruirla, ¿cierto? Así que es así el uso de todo tipo de herramientas. Eh, para controlar nemátodos tenemos la Pasteuria penetrans, ¿cierto? Como bacteria. Tenemos a la catenaria, al Paecilomyces, al Arthroplotis, al Verticillium, y otros nemátodos, ¿cierto? Como el Heterodavitis. Ahí está.
Pasteurea penetrans, pueden ver la bacteria cómo se fija, ¿cierto?, al nemátodo y lo termina por matar, ¿cierto? Ahí tenemos el hongo catenaria, miren cómo se alimenta del nemátodo, cómo sus hifas salen desde el cuerpo de este nemátodo ya infectado por estos hongos. Paecilómices, Arthrobotis. ¿Este lo conocían? ¿Habían escuchado hablar de Arthrobotis alguna vez? Es un hongo que tiene la capacidad de generar esas trampas. Son esos anillos que atraen a los nemátodos que una vez pasando a través de ellos, ven ahí está el anillo, no sé si pueden ver mi cursor, ahí está el anillo que sin inflarse y ahí está el anillo una vez que se infla y deja atrapado al nemátodo y por ahí mismo ingresan, ¿cierto?, sus estructuras, ¿cierto?, eh, exploración del sustrato, buscando alimentarse. Les voy a mostrar un video. Pero la celulosa contiene muy poco nitrógeno. Para obtenerlo, algunos hongos atrapan a animales vivos. En las microscópicas hebras surgen unos diminutos lazos que desprenden una sustancia química que atrae a unos gusanos microscópicos, nematodas. Uno de ellos se mete en el aro. Y de repente el hongo aprieta con fuerza su lazo. Los gusanos mueren y el hongo consigue su nitrógeno. Todo esto ocurre donde no lo vemos, bajo tierra o en el interior de una planta muerta. Los hongos solo se vuelven más visibles cuando están listos para reproducirse. Interesante, ¿eh? Bueno, estas cosas se están aplicando. Ya, yo me recuerdo haber visto en un congreso de agroecología del 2006. En ese entonces ya se estaba probando con estos hongos para controlar nemátodos del tracto gastrointestinal de las vacas. Porque habían, o no sé si eran las ovejas, ya no olvidé, pero algún ganado, eh, habían unos nemátodos que los estaban afectando. Y estos nemátodos tenían su ciclo de vida a través de la caca y el pasto, ¿cierto? Entonces, eh, para evitar que los animales se sigan enfermando al comer el pasto que había estado, ¿cierto?, en algún tipo de contacto directo o indirecto con huevos de estos nemátodos o con los nemátodos en sí, se iban a enfermar. ¿Y qué pasa? Que en el mismo campo estaban también defecando los
el ganado enfermo, entonces el círculo era claro. Entonces presentaban una experiencia de control de esos nemátodos, ¿cierto? A través de estos hongos. Ya era muy efectivo y ya interesante en ese entonces. No sé, la verdad, cómo era el desarrollo de esa investigación acá en Chile. Pero estos hongos ya los venden comercialmente también. Métodos de control biológico. Aquí tenemos verticillium, también atacando a los huevos de nemátodos. Las diferencias del control biológico de organismos microscópicos, ¿cierto?, con el de insectos, radica en la multiplicidad de mecanismos asociados, ¿cierto? Las posibilidades pueden ser muchas, ¿cierto? Vimos que de parasitismo, comensalismo, eh, vimos que iba a haber depredación, parasitismo, hiperparasitismo, además de las distintas estructuras, los distintos medios posibles. Siempre va a ser mayor la diversidad en el mundo microbiano que en los insectos. Esto tiene que ver siempre con control de poblaciones, ¿cierto? Control de plagas, no sé si está bien dicho, es mejor decir control de poblaciones. Porque como les decía, la mera presencia del microorganismo no va a generar suficientemente la enfermedad. ¿Ya? En ese sentido, siempre vamos a estar buscando mantener controladas las poblaciones. Entonces, de esa forma, vamos a controlar y evitar la enfermedad. ¿Cierto? Métodos preventivos. Eso de eliminar el agente causal ya no es un objetivo necesario, ¿cierto? No es un objetivo prudente tampoco, ¿cierto? Porque en general sabemos, ¿cierto?, que el sistema no podemos simplificarlo más, sino todo lo contrario, ¿cierto? La única forma de controlar es amplificando la biodiversidad, porque si buscamos eliminar al agente causal, buscando eliminarlo, vamos a generar muchos otros problemas a nivel de servicio ecosistémico. También tiene que ver con la cercanía taxonómica, ¿cierto?, entre el agente de control y patógeno. O puede ser muy diverso, como les decía, en el mundo de control biológico de insectos, más bien es de insectos, ¿cierto?, predando insectos. Son pocos los casos en que se utilizan bacterias y hongos. Pero en el caso de la fitopatología van a poder utilizar la herramienta que quieran, ¿cierto? Van a haber un montón de herramientas. Y de distintas lejanías o cercanías entre el control biológico y el patógeno, ¿cierto? Muchas veces aquí vamos a usar hongos para hongos, ¿cierto? Bacterias para bacterias. Eh, También aquí se habla del principio de exclusión competitiva de Gauss, en el sentido de que muchos de los controladores biológicos lo hacen a través de colonizar antes el sustrato. ¿Ya? En el caso de tricoderma, así es como controla la mayor parte de enfermedades. ¿Ya? Yo les digo, en algunos casos se alimenta del otro hongo, del hongo fitopatógeno, pero en otros casos simplemente lo excluye, simplemente utiliza el sustrato antes y ya no puede llegar o no puede aumentar poblacionalmente el fitopatógeno y así lo controlamos, ¿cierto? Así es como se hace ya este principio de la exclusión competitiva. Que tenemos que jugar, ¿cierto?, con estas relaciones densodependientes, como les digo, ecológicamente hablando. Cuando jueguen con los dados sobre la mesa en su agroecosistema productivo, tener en consideración todas estas armas biológicas que ya van a estar disponibles para ustedes, ¿cierto?
y poder de alguna u otra forma promoverlas o limitarlas, ¿cierto? Según cuál sea su objetivo. O sea, no pierdan nunca eso de vista, ¿cierto? A nivel microbiológico va a haber una mayor heterogeneidad ambiental, ¿cierto? Van a tener que atacar biológicamente muchas veces hongos dentro de la misma planta, ¿cierto? O antes de que ingrese a la planta, ¿cierto? O en su estado de latencia como estructura de supervivencia, ¿cierto? O como espora, ¿cierto? Que también va a ser atacada o no por algún controlador biológico. Entonces, eso desde el punto de vista de un hongo. Así con cualquier otro organismo, ¿cierto? Vimos que aquí en los nemátodos se pueden atacar tanto a los adultos como también en su estado de huevo, ¿cierto? Y también van a depender del lugar por todas estas implicaciones ecológicas que estamos hablando, ¿cierto? Eh, el control biológico de enfermedades va a ser muy específico, ya tanto en su aplicación como en su dosificación, porque va a depender de la dinámica poblacional de cada agroecosistema específicamente. ¿Ya? Entonces, para poder diseñar un modelo o programa de control fitopatógeno en base a control biológico, van a tener que estudiar muy bien, ¿cierto?, al paciente, ¿ya? Va a haber que sacarle todos los niveles. Yo les digo, lo primordial aquí es conocer bien el agroecosistema. Entonces tenemos un estudio de línea base, sabemos qué plantas, eh, qué cultivos tenemos, después qué plantas espontáneas, qué organismos están asociados a esas plantas espontáneas, qué organismos tenemos en el suelo, un levantamiento de línea base del agroecosistema. Vamos a poder diseñar un sistema de control biológico basado en lo que ahí ya existe de una mejor forma, ¿cierto? Y evitar, ¿cierto?, hacer la introducción de especies y todo esos mal manejos de control biológico que se han hecho, ¿cierto?, promoviendo siempre la biodiversidad, la sustentabilidad del sistema productivo y disminuyendo la aplicación de pesticidas, ¿cierto? Tanto porque son muy caros y otro porque también nos enferman, ¿cierto? Nos pueden contaminar. Entonces, esa es la premisa básica de cualquier diseño. Entonces, hay que destruir, ¿cierto?, las estructuras propagativas o la biomasa del patógeno. Hay que prevenir la formación del inóculo, hay que debilitar el desplazamiento del patógeno, reducir la virulencia, ¿cierto?, del patógeno o el vigor o su densidad poblacional. eh, Cualquier determinante de su virulencia, ¿cierto? Aumentar la hipovirulencia, ¿cierto? Disminuirla, eh, controlarlo, eh, y aumentar la resistencia sistémica, ¿cierto? Esto de vacunar a las plantas, ¿cierto? Con el organismo que nosotros conozcamos y que sea altamente probable de que nos enferme. Recuerden que siempre la fitopatología es preventiva, entonces le hacemos una inoculación para inducir su resistencia sistémica. Vamos a disminuir el nivel de daño económico, ¿cierto? Aquí no importa, no es un objetivo erradicar la especie, ¿cierto? Vamos a controlar la población con tal de no superar el daño económico. Nada más. Por eso es importante el monitoreo, el levantamiento de línea base, ¿cierto? El conocimiento de las dinámicas poblacionales de todos esos organismos. Incrementar la rentabilidad del cultivo, ¿cierto? Buscando la forma eh, más práctica, la solución, la mejor solución que le podemos dar al agricultor, ¿cierto? La mejor solución tanto a nivel de costos como a nivel de su salud, ¿cierto? Además de permitir el acceso a los mercados. Muchos mercados están siendo cada vez más exigentes, entonces obligan a la sustitución de venenos que están prohibidos o que tienen un límite máximo de residuos considerado muy exigente, y evitar al final la ocurrencia de la enfermedad, ¿cierto? Evitar que el triángulo de la enfermedad ocurra, ¿cierto?
vamos a prevenirlo desde el punto de vista de reducir las condiciones, desde el punto de vista de mejorar el estado fisiológico de la planta, o desde el punto de controlar, ¿cierto?, la población o la virulencia o agresividad del patógeno, ¿ya? Nunca buscar la eliminación del patógeno, porque buscando eso vamos a generar más problemas todavía, ¿ya? Vamos a hacer presión de selección, vamos a generar resistencia. Viene todo mal cuando intentamos erradicar a los PDO, ¿ya? Los mecanismos que vamos a tener que considerar y que vamos a tener que ser muy buenos conocedores de la ecología de ellos y de los organismos que se encuentran en el ecosistema tienen que ver con competencia, depredación, parasitismo, tolerancia al estrés, ¿cierto? Resistencia inducida y hipovirulencia. ¿Ya? Ahí es donde tenemos que enfocar todas las estrategias del control biológico en un agroecosistema. Como les digo, las relaciones son siempre denso-dependientes, dependiendo de si aumenta la población de presas, ¿cierto? Va a poder seguir aumentando detrás la población de predadores, pero por otro lado, si aumenta mucho la población de predadores, la presión, ¿sí?, de predación es mucho más alta. Por lo tanto, al haber mayor predación, es muy bien la población del organismo plaga, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si disminuye la población del organismo plaga, se va a empezar a morir de hambre el organismo predador y va a disminuir también su población y así, hasta que en algún momento de la historia esto logra un equilibrio o un control, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tratar de promover en el control biológico de un agroecosistema. Esto va a depender de cómo nosotros conocemos las especies de predadores y de presas y su dinámica poblacional, ¿ya? La única forma de lograrlo, ¿ya? Utilizar en principio las exclusiones competitivas, ¿cierto? Estos organismos empiezan a crecer siempre y cuando el sustrato no esté colonizado. Si el sustrato ya fue colonizado, si el sustrato ya fue devorado de alguna forma, entonces el organismo plaga no va a poder seguir avanzando, ¿cierto? El principio de la exclusión competitiva va justamente en contra de este paradigma de que había que eliminar todos los microbios, ¿cierto? No, aquí queremos más microbios, mientras más microbios, menos probabilidad va a tener de aumentar la población, el que es fitopatógeno, ¿cierto? Porque van a competir por espacio, por nutrientes, por luz, por sustrato, ¿cierto? Se van a comer entre ellos, ¿cierto? Aquí tenemos eh, tricodermas, ¿cierto? Que eh, utilizan el sustrato antes que la población de bacterias, ¿cierto? Entonces ahí gana por principio de exclusión competitiva y por eso que el tricoderma se está utilizando tanto para el control de un montón de enfermedades, ¿cierto? Además tenemos esto de organismos eh, como el tricoderma que pueden parasitar otros hongos como el Pythium, ¿ven? Se alimentan de él, ¿ya? Acaba ganando por exclusión competitiva y aquí directamente por predación, ¿cierto? Por parasitismo. ¿Mm? Aquí tenemos de nuevo un tricoderma, ¿cierto? Rodeando a otro organismo, ¿cierto? Alimentándose de él. O sobre estructuras de resistencia. Acá tenemos esclerosios que fueron eliminados a través del control biológico con otros hongos, ¿cierto? Ya les contaba. El problema de los esclerosios es muy importante, ¿cierto? Porque permiten esta supervivencia años del patógeno. Pero si lo logramos controlar con otros organismos, viene de lujo. Y el tema de la antibiosis, ¿ya? Muchas veces un organismo libera organismos, o sea, sustancias que son antibióticas directamente, que disminuyen o controlan la población o la proliferación de las bacterias. Estas son distintas toxinas, distintos antibióticos conocidos como los betalactámicos, tetraciclinas, ¿cierto? Los- ¿Cómo se llama? La streptomicina, ¿cierto? Son antibióticos poderosos utilizados, ¿cierto? Eh, Interferidores del quorum sensing. Vamos a ver qué es el quorum sensing, ¿cierto? Pero tiene que ver con esto de
Cuando ando solo, soy tranquilito, ¿cierto? Pero cuando ando agrupado me pongo más lloro. Bueno, a eso se le llama quorum sensing, ¿ya? Para que después ustedes encuentren algunos por ahí que son muy buenos para el quorum sensing. ¿Ya? Y las exoenzimas que liberan también estos organismos para, eh, qué sé yo, alimentarse o transformar eh, sustancias en el medio, pueden provocar también efectos de antibiosis. ¿Ya? Entonces ahí está el quorum sensing. El quorum sensing es cuando se refiere a la virulencia, ¿cierto? A cuando los organismos están más agresivos. Y resulta que los organismos se ponen agresivos cuando están agrupados, porque cuando están solos, tranquilos, como que no pasa nada, ya. Eso en los humanos ocurre un poco por tema de cobardía, ¿cierto? Pero en los microorganismos ocurre por un tema de el acceso a los recursos, ¿ya? O lo que se llama en humanos histeria colectiva, ¿cierto? Si de alguna forma estamos en un sustrato que tiene muy poco oxígeno, ya estamos encerrados todos en una sala de clase cerrada y está lleno, ¿cierto? Se llenó de gente y van a haber personas que van a empezar a sentirse medias ahogadas, ¿cierto? Eso es justamente reacciones de sensibilidad al quorum sensing que se llama, que es a la histeria colectiva, ¿cierto? A mucha gente cerca, ¿cierto? Ahí nos ponemos medios antisociales, ¿cierto? Y eso es porque sentimos que no hay oxígeno, imagínense. Eso ocurre, imagínense a los microorganismos que están en un sustrato y que van a alimentarse de sustrato y va a ir quedando poco sustrato, entonces en algún momento nos vamos a empezar a morir de hambre, ¿cierto? Entonces para evitar eso, los sobrevivientes son justamente los que se tornan más agresivos y eso ocurre, ¿ya? Eso, espérense cuando la crisis del capitalismo no exista suficiente distribución y ya sabido cómo ocurren saqueos, ¿cierto? Por eso es justamente lo mismo, ¿cierto? Esto de creer que no hay más confort también lo mismo, ¿cierto? Se vuelven todos más agresivos y todos de un rato para otro se ponen a consumir mucho más confort que antes, ¿cierto? Los organismos ocurre exactamente igual, si al final las dinámicas poblacionales son siempre las mismas, ¿ya? Entonces un organismo cuando no se encuentra en una dinámica poblacional suficiente, no es agresivo, ¿cierto? Y no genera enfermedad. Entonces si nosotros permitimos que esta dinámica poblacional aumente a tal nivel de que estos organismos se vuelvan agresivos por la disminución o falta de alimento, por su rápida proliferación, ¿cierto? Su dinámica poblacional demasiado exitosa, eh, recuerden que estos organismos van a crecer primero de una forma exponencial hasta que hay un punto de inflexión donde los recursos se vuelven limitados y se vuelve después asintótico, ¿cierto? Lo que se llama el crecimiento sigmoideo. Esta es la explicación del crecimiento sigmoideo, ¿cierto? Al principio vamos creciendo todos tranquilos, pero ya después hay menos, entonces vamos a sobrevivir mucho menos, ya nos vamos a reproducir menos, o en este caso generar la enfermedad, ¿cierto? Porque se vuelve más. Esto ocurre en eh, en los saltamontes. Los saltamontes son saltamontes hasta que llega un nivel poblacional suficiente en el que los bichos se topan entre sí, liberan hormonas y se transforman en langosta. Y las plagas de langosta son plagas de langosta como ustedes las conocen, ¿cierto? Hordas de insectos alimentándose de todo lo que pillan. Llegó a ser hasta plaga bíblica. O pueden seguir siendo meros tranquilos saltamontes. Todo va a depender, son la misma especie. Todo va a depender de si el nivel poblacional generó quórum sensing o no. Eso también es súper estudioso, es súper interesante. Incluso los organismos llegan a cambiar hasta de color, imagínense, en esta diferenciación de quorum sensing. Y los organismos, ¿cierto? También van a tener mayor o menor tolerancia al estrés si están o no relacionados o tienen contacto
con otros microorganismos, ¿cierto? Que pueden generar resistencias inducidas, ¿cierto? Eh, o distintos movimientos del ácido jasmónico o del ácido salicílico, ¿cierto? O de otro tipo de hormonas. Yo les decía, el tricoderma estaba también involucrado en movimientos hormonales y por eso que está siendo tan utilizado. El tricoderma ha sido una herramienta de control biológico muy utilizada porque eh, permite muchos beneficios, además del control del organismo. Aquí tenemos efectos de depredación, ¿cierto? Lo que vimos con los nemátodos, ¿cierto? Más de lo mismo que vimos de nemátodos, ¿cierto? Otro tipo de hongos eh, que pueden atacar a otro hongo, ¿cierto? Bacterias a bacterias, esto lo vimos, ¿cierto? Eh, Esto también lo vimos, ¿cierto? Es como la planta va a lograr, a las células de la planta reaccionan, ¿cierto? Al ataque del patógeno y cómo empiezan a liberar, ¿cierto? Eh, distintas respuestas que los van a disminuir o eliminar o excluir. Y aquí tenemos ejemplos de controladores biológicos que se venden en esto hasta el 2005, imagínense. Ya se deben estar vendiendo mucho más. Esto es lo que aparece en el libro del GEAGRI. Vamos a hacer una investigación, me imagino, de haber un número de cosas que hay ahora. Les aseguro la mayor parte de Bayer. Eh, Diversas formas, eso también lo hablamos en la clase, ¿cierto? Por eso hay que promover, ¿cierto? Biodiversidad, tratar de que los organismos ahí se queden, ¿cierto? Es que eh, promover, ¿cierto? Los corredores biológicos y la diversidad, porque a nivel de funciones del ecosistema hay tres, está en discusión todavía porque falta evidencia, tres posibilidades. Primero, que a medida que vayamos aumentando la biodiversidad de especies, ¿cierto? Siempre aumente la funcionalidad del ecosistema. La otra opción es que aumenten, pero hasta un nivel en el cual ya no van a aumentar más. O lo otro es que aumenten, pero en algún nivel esto puede llegar a ser disfuncional, mucha y demasiada biodiversidad puede reducir, ¿cierto?, la funcionalidad del ecosistema, ¿cierto? Pero en ambos, en los tres casos, nosotros nos vamos a encontrar acá, ¿cierto?, en un agroecosistema, donde va a haber eh, poca biodiversidad. Entonces, el aumento de la biodiversidad que nos permita un agroecosistema siempre va a ser eh, para aumentar la funcionalidad del ecosistema, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en ese debate, los agroecosistemas que funcionan con baja biodiversidad siempre va a venir bien aumentarla, porque nunca vamos a llegar a un nivel de riqueza específica tan alto como para que pueda generar alguna disfunción, ¿cierto? Eso es para bosques o selvas, ¿cierto? Pero para agroecosistemas siempre nos vamos a mantener en la primera parte y en la primera etapa las tres paradigmas son positivos. ¿Ya? Ahí tenemos un bichito, ¿cierto? El controlador ¿Verdad? biológico, dígame. ¿Podría repetir cuáles eran los tres paradigmas, las tres posibilidades? ¿Cómo, perdón? Que dijo que aumentaban la población porque habían tres posibilidades, algo así dijo, ¿no? Sí, Que no puedo pues son entender muy bien. estas, ¿Cuál tenéis eran? tres posibilidades. Si tú aumentáis la biodiversidad, va a aumentar la funcionalidad del ecosistema, ¿cierto? Lo otro es que aumente la biodiversidad y aumente la funcionalidad del ecosistema, pero no directamente proporcional, sino asintótico, ¿cierto? Con poca biodiversidad vamos a aumentar tanto el nivel de funcionalidad del ecosistema que a seguir aumentando la biodiversidad después, cuantitativamente no va a aumentar mucho más la funcionalidad del ecosistema. O que si aumentamos la biodiversidad, lleguemos a un punto en el cual seguir aumentando la biodiversidad va a ser contraproducente, ¿ya? Bueno, en ese debate, ¿cierto? Un agroecosistema siempre va a estar en la primera mitad
y en ese sentido, la primera mitad siempre va a aumentar la funcionalidad del ecosistema, el aumentar la biodiversidad, y nunca al revés. Entonces, según estos tres dilemas, ¿cierto? O tres corrientes del conocimiento científico, es positivo, sí o sí, meter biodiversidad al ecosistema y no disminuirla. No hay que simplificar los agroecosistemas. Ese es lo que nos dice la ciencia hoy en día. Ahí tenemos entonces un controlador biológico con mucha fe, ¿cierto? Pero así es. Acá tenemos corredores, o sea, cultivos en trilera, ¿cierto? Cultivos de cobertura que promueven la llegada de estos insectos que pueden promover, ¿cierto? Entonces la idea es generar esto, ¿cierto? Mezclar cercos vivos con eh, biodiversidad de cultivos de cobertura para mejorar, ¿cierto? La biodiversidad funcional y de esa forma aumentar la biodiversidad intra. Voy a cortar la grabación.